Hoy nuestro invitado viene a hablarnos de un tema muy interesante. Les voy a enseñar el libro, aquí lo tienen, ha salido hace poquito, se llama El infierno y sus puertas, y su escritor ya nos está acompañando, como les digo, se llama Pepe Sedano. Él es funcionario del Ayuntamiento de Berja, lleva 37 años como funcionario, si no me equivoco, ahora me corregirá él, y además un estudioso de la Segunda Guerra Mundial. Pepe Sedano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto, gracias. Vaya trabajazo que ha hecho, ¿eh? La verdad es que ya me lo contaba, un poco fuera de antena, te estás quedando sin ejemplares, pero no solo por la calidad, sino por lo interesante de esta investigación. ¿Cómo te da a ti por empezar a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los campos de concentración? Bueno, la Segunda Guerra Mundial empecé con 10 años porque veía en el diario ABC que se estaban publicando por fascículos los desembarcos de Normandía y las batallas aéreas, y de niño nada más que de ver hazañas bélicas ya te engancha. Eso me cogió de niño, pero continué con mi juventud y mi adolescencia hasta mi vejez, o en el otoño de mi vejez. Y he continuado siguiendo todo lo que ha publicado sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo empecé a Sí. investigar? Pues la Segunda Guerra Mundial, como te digo, me enganchó, pero en el año 81, recién entrado yo en el ayuntamiento contratado, pues recibimos una carta de la Amical de Mauthausen diciéndole al ayuntamiento que había un gabinete de abogados franceses que querían ponerse en contacto con 5 familias de Berja que habían tenido muertos en el campo de concentración de Mauthausen. Todo empieza en Berja. En Berja. Cuando yo me entero de que ha habido muertos virgitanos en Mauthausen, ya me volví loco, se me fue la cabeza y hasta hoy. Y ¿Y, seguramente que hasta el último de mis días. ¿Y por qué en este momento cuando decides publicar tu libro? Ese libro se tenía que haber publicado hace 35 años, pero empecé a juntar documentos que me llegaron de deportados que estaban vivos, gracias a través de la Amical de Mauthausen de Barcelona, que me puso en contacto con otras amicales y con gente que había sobrevivido al Holocausto español, y empezaron a mandarme testimonios. Un momento en que en España no había apenas una publicación sobre el tema. Es más, es como si no hubiera existido, porque si no hablas de un tema es porque no ha pasado. Y si no ha pasado, no lo sabes. Y si no lo sabes, no ha existido nunca. Pero había más de 10.000 españoles que, sin participar España en la Segunda Guerra Mundial, pues sintieron lo que era el aplastamiento de la esvástica sobre ellos en los campos de concentración. Es muy original, por cierto, la forma en la que está redactada el libro, pues son conversaciones entre tres personajes importantes. Y salvando las distancias temporales. Claro, por supuesto. Uno es el superviviente Amadeo Cinca Vendrell, un catalán Mm. con el que estuve manteniendo correspondencia durante cerca de 4 años. Él O sea, vivía él es una persona real. Sí, sí, era. Era. Porque cuando yo empecé en el año 81 estaba vivo, pero Ya falleció. murió en el 89. Pero junto con el testimonio de él me llegaron más testimonios. Entonces me vi desbordado, primero porque no sabía muy bien por dónde meterle mano a tanta información que me estaba llegando. Segundo, que ya se me juntó temas laborales, temas familiares. Toda esa documentación se guardó en una carpeta, junto con mis miedos, con mis limitaciones, con mis qué dirán, con muchas cosas. Hasta que hace un par de años conocí una bloguera de Vigo que estaba hablando de una tal Mercedes Núñez Targa, y le dije que yo tenía una carta de esa mujer. Y entonces ya empezó esa relación, y ella fue esa mujer la que me hizo que sacara de la carpeta todos esos Lo que tenía, testimonios, sí. pero en principio fue porque quería publicar en su blog el testimonio de Amadeo Cinca nada más. Dice, tú escribes, si salen muchas páginas, lo partimos en varios artículos, y si sale corto, pues lo hacemos en uno. Le mandé 50 folios, digo, tú léelo y si crees que tiene alguna calidad, pues lo publicas, si no, no pasa nada, tan amigo. Lo que le dije es que tenía más testimonios, y entonces ella me contestó diciendo que no me publicaba ni una palabra, que tenía que publicar yo. Exacto. Y entonces me vi cogido por ahí. ¿Y la figura de Dante, qué papel juega en todo Pues esto? muy importante. Amadeo Cinca Vendrell fue el primer español y el primer deportado superviviente que escribió un libro sobre la deportación, no española, sino la deportación en general, y en particular la española en Mauthausen y en Gusen, que eran sus campos. Pero no se le ocurrió otra cosa nada más y nada menos que titular ese libro con
lo que Dante no pudo imaginar, pensando en la Divina Comedia En el infierno. y en el infierno de Dante. Y entonces es como si fuera una pelea al principio del libro entre Dante, que le echa en cara que por qué, habiendo tantos nombres en el mundo, ha tenido que elegir el suyo. Y entonces ya le dice que su infierno se quedó hecho una colilla comparado con los infiernos que tuvo que pasar. En tu libro tienen un papel protagonista, tristemente protagonista, 4 campos de concentración, pero Mauthausen parece como que destaca sobre los demás. ¿Qué diferencia? Destaca porque Amadeo Sinca estuvo en Mauthausen y es con el que más tiempo estuve manteniendo la correspondencia y el que más documentación tengo sobre otros campos. El Sachsenhausen, por ejemplo, es una carta que tiene tres folios nada más, de Ravensbrück, una carta que tiene 6 folios. Treblinka es más porque son fotocopias y cartas de un deportado, Sí. hasta cierto punto, deportado, hay sus más y sus menos. Que hay ciertas dudas en eso. Hay polémica. Hay quien dice que es un impostor, pero no, oficialmente nadie lo ha dicho. Ya. Pero en ese libro se dice, o por lo menos se deja en el aire. Vamos a hablar de Mauthausen. ¿Cuántos españoles hubo allí? No hay cifras oficiales que digan el número exacto, pero entre 9.000 y 10.000. Algunos se aproximan a 9.500. 9.500 españoles. ¿Y cómo era la organización de un campo de concentración como Mauthausen? Campo de concentración, la organización la dejaron muy clara. Reinhard Heydrich, el ángel rubio, en la reunión que tuvieron en Berlín, en el protocolo de Wannsee, que fue lo que salió de aquella reunión, el palacio a orillas del lago Wannsee, en la afuera de Berlín, y allí es donde se hace el protocolo, es decir, las normas que van a regir en el exterminio de los judíos, sobre todo, pero era un protocolo aplicable al resto de los campos. Los campos los subdividen en categorías. El campo de Auschwitz, por ejemplo, y Treblinka tenían categoría 3, que eran exterminio, porque pensaron levantaron 5 campos: Auschwitz, Birkenau, Stutthof, Nassweiler, Majdanek, Sobibor y el de Treblinka. Pero esos tenían categoría 3, pero eran muerte por la muerte, es decir, llegar a ese campo y matarlo. Mientras que Mauthausen también tenía la misma categoría 3, pero era la muerte por el trabajo. Sí. Madre mía. Mientras que en el otro lado era morir por morir. Es llegar y matarlo en la cámara de gas. Me imagino que en tu investigación habrás tenido la oportunidad de visitar alguno de estos. He estado en Mauthausen en el año 95. ¿Qué sensaciones tiene uno cuando llega allí? En las fotografías que yo tengo de aquel momento y en el vídeo que grabó un familiar, no me reconozco. Era un 19 de julio, era verano, un día muy triste, muy gris. Y estoy con la vista y la cara desencajada porque yo me estaba viendo en medio de los deportados. Sí. Mientras que si va un turista ha oído hablar de lo que pasó allí dentro, pero claro, no se acerca tanto como yo me había acercado. Tuve la suerte de tener un cicerón exclusivo, Manuel García Barrado, que había estado deportado allí y se quedó a vivir en el pueblo de Mauthausen. Yo sabía que estaba allí, además era el conservador del Museo de Mauthausen, y cuando saqué el ticket para entrar al campo, le dije en mi mal alemán al que pedía los tickets que sí podía hablar con el señor García Barrado. El señor cogió el teléfono, marcó un número, y cuando alguien se puso al otro lado, me pasó el teléfono. Digo, buenos días, señor Barrado, no nos conocemos, yo vengo de España, soy fulano de tal, hago esto, y me gustaría mucho estar con usted un rato. En un cuarto de hora estoy allí. Digo, ¿cómo nos vamos a conocer? Dice, yo llevaré un libro debajo del brazo. Y efectivamente, al cuarto de hora, 20 minutos, un señor fornido, alto, con el pelo blanco, pantalón de deporte y su libro debajo del brazo. Y entonces ya me fui para él, nos presentamos y el libro que llevaba era el de Montserrat Roig, Los catalanes en los campos nazis. Que, por cierto, dijo que algunas cosas que había puesto no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, nunca se puede poner al gusto de todos. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de visitar un campo de concentración haciendo turismo, el de Dachau. Dachau, muy cerca de Múnich. Sí, también fue un día, era verano, pero fue un día muy triste. No sé si se juntan ahí. Pues no lo sé. Todo con nubarrones, llovía un poquito y a medida que te iban contando la historia con el audioguía, pues te impresiona. Yo hubo un momento en que tuve que dejar de
de escuchar, porque los pelos de punta, y tú que lo has investigado... En pues, Dachau estuvo un virgitano, Lorenzo González Salmerón, un un nombre de virgitano verja. que sobrevivió. Y yo fui a hacer una entrevista a Francia en el año 81, cuando me enteré que había sobrevivido de ese campo. Y en un R5 nos fuimos dos amigos y mi mujer y le tengo grabado 200 de magnetofón por los dos lados. En la revista Faro del año pasado Sí, se publicó un artículo que lo firmé yo, en referencia a en esta historia. referencia a Lorenzo, en el tren fantasma. Otro campo de concentración del que trata en el libro es Ravensbrück. Este es de mujeres. Ravensbrück fue el único campo de mujeres que se levantó exprofeso para ellas. A unos 90 kilómetros al norte de Berlín, Ravensbrück fue el más pequeño de los campos que se hizo y conforme fue pasando el tiempo le fueron añadiendo barracones porque las deportadas no paraban de llegar. No solamente el 90% fueron mujeres, pero también fueron hombres, alrededor de unos 20.000 hombres, aunque ellas llegaron a los 90.000 mujeres. Entre ellas se incluían unas 1.000 niñas, adolescentes o jóvenes, y alrededor de unas 90.000 murieron a todo lo largo de la historia del campo ese. Mercedes Núñez Targa estuvo ahí, Que claro. es un testimonio que recoge en este libro. Yo me entero de que esa mujer estaba allí, le mando una carta y me contestó con 6 folios, una carta muy hermosa, que esa carta la han reproducido en un libro que acaba de salir hace unos meses sobre la vida de Mercedes Núñez Targa, y pone la carta que escribió Mercedes a Pepe Sedano Moreno. Pues llama mucho la atención, y supongo, ahora nos lo contarás, que tendrá su historia, la foto que ilustra la portada del libro, ¿verdad? La tiene. Yo le dije al amigo que me hizo el diseño, digo, yo quiero una fotografía de un campo de concentración donde predominen las alambradas. Digo, me da lo mismo la que sea. Me llama una tarde y Pepe, ven al estudio que he encontrado algo que te va a gustar. En cuanto me la puso en pantalla, digo, esta es mi fotografía de portada. Dice, he contactado con el dueño de la fotografía, un italiano, para preguntarle primero si podemos reproducirle, segundo si nos va a cobrar por ello. Y resulta que su nombre aparece en el Facebook. Me he puesto en contacto con él a través del Facebook y me ha dicho que no, que adelante, que no hay ningún problema. Ni nos va a cobrar y nos permite la reproducción. Digo, pues dime cómo se llama, que lo busque yo para darle las gracias personalmente. Lo hice, me fui al traductor y lo que yo quería decirle en español me lo pasé al italiano, se lo mandé por el chat en Facebook y de momento me contestó diciéndome que no tenía que darle las gracias, puesto que su abuelo había estado deportado en Buchenwald y no podía decirme que no. O sea que está todo el libro hasta las patas y la fotografía de las patas llena de historia. Plagado de historia. Oye, no quiero despedirte sin preguntarte en qué estás ahora, porque el libro va muy bien, me consta que va muy bien, te están mandando libros para muchos puntos de España. Efectivamente, el viernes sale uno para Madrid y otro para Sevilla. Pero sé por experiencia que cuando uno empieza con el gusanillo de escribir, es muy difícil. Mientras estaba con la galerada, empecé a escribir lo que en principio quiero que sea mi segundo, pero no sé si lo terminaré o no. Y va sobre un personaje de la provincia de Almería, concretamente de Purchena. Y seguramente que hay una masacre de por medio. Pues lo veremos aquí. Muchas gracias, Pepe, por haber visitado el Círculo de las Letras. Un placer. A ti por haberme invitado.